Buenos días. Mi nombre es Liliana Zavala, soy la abogada de los trabajadores en un reclamo por bonos de participación en las ganancias contra la empresa telefónica de Argentina y contra el Estado Nacional. Quiero primeramente decir que los bonos de participación en las ganancias eran una consecuencia de los programas de propiedad participada que se implementaron en Telefónica de Argentina. Para las personas que hoy nos acompañan, que son ajenas a esta litis, querría informar que los programas de propiedad participada fueron el único instrumento que previó el Estado frente a las dramáticas consecuencias que iba a traer la privatización. Si los programas de propiedad participada hubieran cumplido su cometido, hubieran sido una maravillosa herramienta de creación de empleo y de riqueza. Pero lamentablemente fueron utilizados en beneficio de unos pocos. Lo que hoy queda de estos programas fueron lo que hoy hemos visto en nuestra sociedad fueron los trabajadores desfilando por los despachos de los abogados y los tribunales llenos de reclamos judiciales. Entrando de lleno a nuestro tema. Doctora, sí. Permítame una pregunta. Usted señala que hay un derecho subjetivo por parte de sus clientes a la entrega de esos bonos de propiedad participada. ¿Por qué razón invoca un derecho subjetivo? ¿Cuáles serían los fundamentos que usted encuentra? Los bonos de participación en las ganancias eran una consecuencia de la existencia del programa de propiedad participada. La ley de reforma del Estado le confería al Poder Ejecutivo una sola facultad, que era la de decidir si implementaba los programas de propiedad participada o no. Ejercida esta facultad, era obligatorio emitirlos. Nuestro derecho... Considera que la ley de reforma del Estado establecía en forma obligatoria los programas de participación y participación en las ganancias, o debía existir una reglamentación expresa. En la ley de reforma del Estado, el Poder Ejecutivo se reservaba el derecho de decidir si iba a implementar un programa de propiedad participada o no. En la reglamentación estaban los programas de propiedad participada. En el pliego de licitación del TEL, en el artículo 14, incorpora íntegramente el capítulo 3. También el estatuto de la empresa telefónica reconoce el derecho a la participación accionaria de los trabajadores. Las bases estaban perfectamente plasmadas en la ley. Lo que ocurre es que toda la reglamentación posterior fue desvirtuando, diluyendo y lavando el derecho de los trabajadores. Yo he acompañado en la constancia que ustedes tienen en el expediente de los autos Gentili, el expediente administrativo que generan las telefónicas cuando se sanciona. Es el que da lugar al decreto 395 del 92. No solamente creo, lo he tenido completamente en mis manos. Ese expediente fue agregado a la causa penal por la implementación de los bonos y hoy está acompañado en la causa penal contra María Julia Suárez y Rodolfo Díaz por la no reglamentación de los bonos. Si usted me permite, doctor, quiero contar, porque esto es significativo, este reclamo administrativo. En ocasión de que el Estado, en ejercicio de las facultades de reglamentación, sanciona el decreto 2423 del 91, las telefónicas
en expedientes separados, tanto Telefónica como Telecom, se agravian de este decreto. ¿Y qué vienen a decir en su agravio? Dicen: cuando nosotros adquirimos la licencia del TEL, lo adquirimos por concurso público, no hubo programa de propiedad participada. Si se hubiera constituido, esto lo dicen en ese expediente, si se hubiera constituido programa de propiedad participada, estaríamos obligadas a emitir los bonos de participación. ¿Qué pasa con este decreto, el 24-23? No dice nada nuevo, porque eso ya estaba en el pliego de licitación, estaba en la ley de reforma del Estado. Lo único novedoso que hace este decreto es poner plazos. Vuelva sobre el tema anterior, sobre la actuación administrativa por parte de Telefónica y Telecom que dio lugar al decreto 395 al 92. ¿Fueron notificados los trabajadores o...? Exactamente, usted llegó al punto que yo iba a decir. No fueron notificados. O sea que fue una actuación que hicieron directamente las empresas privatizadas ante el Ministerio de Trabajo. La hicieron ante el Poder Ejecutivo Nacional. Como se entendió que no había habido, supongo yo, porque ellas plantean que la licitación, ellas adquirieron el TEL no por programa de propiedad participada, sino licitación, como ya dije, se sanciona el decreto 395 y el interventor de la Secretaría de Comunicaciones les pregunta si a la, casi lo recuerdo textualmente, si a la luz del decreto 395 se consideran satisfechos en sus reclamos. Les mandan notas y los dos presidentes, tanto el de Telefónica como el de Telecom, le dicen: sí, estamos satisfechos, pueden archivarlo. Y lo curioso de esto, que yo usted se anticipó con su pregunta, es que al ver una concreta pérdida de derechos, no se le dio traslado a los trabajadores, ellos tenían adquirido este derecho. Con ese reclamo se sanciona el decreto 395 y nosotros planteamos la inconstitucionalidad de este decreto porque es una norma, obviamente, de carácter menor a la ley, que claramente les impone la obligación de emitir los bonos. Con respecto a esa causa penal que usted habló, ¿qué incidencia puede tener en este juicio esa causa penal? Tiene una incidencia ideológica. ¿Por qué? Y fundamental. Porque hay muy buena jurisprudencia. Hasta ahora hemos tenido dos posiciones jurisprudenciales. Una que dice que el Estado tenía una sola facultad, que era la de decidir si implementaba los programas de propiedad participada o no, y otra que el Estado, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por la ley, podía decidir si implementaba el programa de propiedad, los bonos de participación o no. O sea que la facultad caía dos veces. Primero, decidir si implementaba el programa y luego decidir si implementaba los bonos. La causa penal a la que yo hago referencia viene a mostrar la complicidad para que los programas de propiedad participada no funcionaran. Y el primer germen de esto está en los pliegos de licitación. Cuando se autoriza a violar el artículo 26 de la Ley de Reforma del Estado, en ese artículo le mantiene la proporción accionaria de los trabajadores frente a aumentos de capital. Entonces, ¿qué pasó? Vienen las empresas, invierten en el país, les dicen: bueno, no va a haber, porque si no, no va a haber, no habría tanto agravio en este expediente administrativo. Y luego los funcionarios del Estado, que no eran, no se movían sin intereses personales, ayudaron a que no hubiera un desarrollo pleno de los programas. Les quiero contar que el señor Wenceslao Bunge era el encargado de los programas de propiedad participada en el Ministerio de Economía.
Él cobró, y esto está probado porque la causa penal la inicia el diputado Moisés Fontela, él acompañó el convenio, la Auditoría General de la Nación cuestionó ese cobro del lobby de Bunge. Él cobra 2.270.000 pesos en el año 93 para que el Acuerdo General de Transferencia se apruebe tal como estaba. Cobra para que el Ministro de Trabajo y el Secretario de Obras y Servicios Públicos rubriquen este convenio. ¿Qué iba a pasar? Con este Acuerdo General de Transferencia, los trabajadores no tenían derecho a regirse ni por el Código Civil ni por la Ley de Sociedades. Como había tanto poder económico y político, se les quitó la posibilidad de expresar el consentimiento, la posibilidad de que sus relaciones se regulen por las leyes, por la transmisión de dominio que requiere el Código Civil, la posibilidad de que se rijan por sus relaciones societarias. Fíjese, doctor, que les cuadruplicaron los requisitos para pedir asamblea. Le cuadruplicaron los requisitos que requiere la Ley de Sociedades. No podían asistir solos a las asambleas. Ahora, ¿por qué, doctor, estamos ante un juicio de daños y perjuicios y no se ha pedido antes la implementación de la propiedad participada por parte de los trabajadores para participación en las ganancias? Bueno, como yo dije antes, la gente pasó por los estudios de los abogados. Ahora, doctora, escúcheme, el problema que le estamos preguntando es el siguiente. Usted sostiene que hay un derecho subjetivo a el programa de participación, Los bonos de participación y a los bonos. La primera consecuencia de eso sería solicitar la entrega. ¿Hubo algún trámite al respecto? No, Frente a la no entrega, usted dice no, hay daños y perjuicios. Porque, doctor, yo sé que las organizaciones gremiales lo plantearon y las telefónicas se ampararon en el decreto. Hablemos del caso, el caso que tenemos. Te pide directamente daños y resarcimiento de los daños, omitiendo la solicitud de la entrega. Él consideró que eso era de cumplimiento imposible. ¿Cuál es la razón? Y sí, pensamos eso. El reclamo no intimamos. El reclamo, la intimación fue efectuada por la demanda porque sabíamos la voluntad política de las empresas en no otorgar estos bonos. Y conforme al derecho, la pregunta que le estamos haciendo es ¿por qué razón jurídica no se solicitó la entrega y directamente se fue a la opción de daños y perjuicios? Porque teníamos el decreto 395 que nos cerraba el camino. Planteada la inconstitucionalidad, como usted lo hace de ese decreto, sostiene que habría una obligación, que hay un acto ilícito constituido por la omisión de la entrega, y entonces habría solidaridad tanto del Estado como de la empresa. ¿En qué fundamenta la solidaridad? Porque la omisión de ambas fueron las que generaron este incumplimiento. El Estado debía reglamentar y la empresa debía someterse a la ley que le posibilitaba la adquisición del terreno. Con relación, me gustaría detener un poquito las dos situaciones. La empresa, como usted sabe, argumenta que participó de una licitación. Se sometió al pliego, le adjudicaron y manifiesta que, bueno, ahí hay un derecho y que en virtud de eso se afectaría la seguridad jurídica si se le modificaran las condiciones, imponiéndose una obligación adicional que no figurara en el pliego. Ese es el argumento que está esbozado. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué tiene para decir? Tengo para decir que en el pliego estaba incluida la propiedad participada, que a ellas no se les engañó de la existencia de estas obligaciones y que la ley que les posibilita
llegar a concursar tiene jerarquía superior y a ellas deben someterse. No era una sorpresa. El Estado, por su parte, argumenta que era discrecional, no era obligatorio. ¿Cuál es su argumento al respecto? Es obligatorio porque lo impone la ley. No está reservado si nos hubiera, porque el artículo 29 se refiere al artículo 230 de la Ley de Sociedades. Si hubiéramos dejado al mero arbitrio de la empresa privada la concesión del derecho a los bonos, ningún sentido tendría no de la empresa privada, 29. sino del Estado. ¿Cómo? No de la empresa privada, sino del Estado. No le entiendo la pregunta. Es decir, una proposición sería que el artículo 29 directamente obliga a emitir los bonos. Otra proposición sería que el artículo 29 deja en manos del Estado la facultad de hacerlo o no, de someter al régimen de propiedad participada o no. Es diferente. Por eso les pregunto, ¿en qué fundamenta usted la proposición de que el Estado estaba obligado, en este caso que estamos discutiendo? Porque claramente lo dice el artículo. Dice, Yo le preguntaría así. Usted dice que la contraparte sostiene que hay una doble facultad. Una de incluir a una empresa en un programa de propiedad participada y otra de emitir o no los bonos de participación en la ganancia. De alguna manera, para esto me gustaría que usted explicara, dentro del artículo 29 hay dos frases que podrían ser contradictorias. Cuando primero dice en los programas de propiedad participada el ente a privatizar deberá emitir bonos, es una, y después dice a tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley. Entonces, ¿cómo se explica deberá con podrá hacer uso el Poder Ejecutivo? Que un poco sería el kit de esta. Claro, pero en el podrá está diciendo podrá incluirlo en el estatuto. Podrá incluirlo en el estatuto. Pero cuando la ley de reforma del Estado dice, le da facultades, dice podrá varias veces en la ley, pero en la primera parte del artículo es claramente obligatorio, deberá emitirse. Y en la segunda es el podrá en el estatuto. O sea que no era lo que le estaba contestando al doctor Lorenzetti, que no quedaba al mero arbitrio del inversor privado, porque si no, no tendría sentido el artículo 29. ¿Y cómo explica que habla de la empresa a privatizar y no de la empresa privatizada? Claro, esto lo explico porque la empresa a privatizar era la que iba a redactar el estatuto. No tiene ningún sentido que esta obligación recaiga sobre la empresa a privatizar porque los bonos contienen una idea de lucro. La empresa aporta el capital y los bonos son para el trabajador en compensación de sus servicios. Este doble juego de capital y trabajo frente a una empresa privatizada da la idea de un giro comercial. Si el ente a privatizar va a desaparecer, no tiene ningún sentido que sobre el ente a privatizar recaiga la obligación de los bonos. Otra, la cuestión acá en relación al Estado es que usted argumenta que los trabajadores tenían un derecho subjetivo a que en el programa se implemente el programa y se le dan los bonos. Eso es diferente de un mero interés legítimo. El derecho subjetivo es exigible. Esto es lo que estamos pidiendo que nos explique un poco, porque de acuerdo al texto del artículo 29 pareciera
que hay una enunciación general, deberán, y luego dice podrán, es decir, ¿en qué medida o cómo fundamenta usted que es un derecho subjetivo, es exigible, o lo que hizo la ley en realidad es reconocer un interés legítimo que luego, de acuerdo al margen de discrecionalidad que tuviera el Poder Ejecutivo, lo implementaba o no? Este es el punto importante que le estamos preguntando. Claro, lo que pasa es que, como yo decía antes, si la propiedad participada hubiera funcionado, los bonos de participación en las ganancias eran un atractivo muy interesante para el trabajador. En otros países donde funcionan los bonos... Eso no lo dudamos que sea importante, pero jurídicamente, derecho subjetivo es lo que usted invoca. Sí. ¿Por qué hay un derecho subjetivo? Porque se implementó... No una mera delegación a la discrecionalidad del Estado, del Poder Ejecutivo. Es que el legislador al Poder Ejecutivo. Es que claro, es que la única discrecionalidad que se reservó el Estado fue decidir si se implementaba el programa de propiedad participada o no. Porque fíjese que en el artículo 32, más o menos, o 30, el trabajador puede pagar las acciones que le está vendiendo el Estado con el 50% de la emisión de los bonos. O sea, no es algo que quede al aire, que si algún funcionario con ganas lo va a escribir en el estatuto. No es así. El legislador lo previó expresamente, era parte del mecanismo. Pregunto lo siguiente, usted cuando reclama el resarcimiento, exactamente cuál es el monto que reclama? Es decir, ¿en qué consiste esta participación? Que esto está relacionado también con el derecho subjetivo. Bueno, este fue un tema que a mí me costó bastante decidir en el momento de escribir la demanda, porque no teníamos antecedentes, porque no se había podido plantear en el seno societario, y tomé, como yo sé que era un porcentaje de las utilidades, tomé lo que me plantearon, que era lo que pagaba Telefónica Argentina en Perú a los trabajadores por los bonos. Esto era es decir, que esto no se deducía de ninguna norma. No. Planteé un esquema, digamos, lo que me pareció razonable para el planteo. ¿Y usted aclaró si era sobre las ganancias netas o brutas? No, lo planteé como utilidades en general. El programa que prevé la ley de privatización del Estado de participación en la ganancia de los trabajadores fue excluido en alguna otra empresa, además de las telefónicas. No le recuerdo ni lo que Parece que tenemos algún problema acá. Si el programa que prevé la empresa de reforma del Estado de participación en la ganancia de los trabajadores fue excluido en alguna otra empresa que no en las telefónicas. no le entiendo. Si el programa... Claro, o sea, ustedes tienen una manda de la ley de reforma del Estado, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho en el artículo 29, donde habla de la propiedad participada como forma de participación en la ganancia de los trabajadores. Eso fue excluido por un decreto del Poder Ejecutivo para las empresas telefónicas. Además, ¿ha habido exclusión para otras empresas que no sean las telefónicas? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí. Hubo una resolución de economía, que no recuerdo, que menciona el tema de los bonos, o sea que en algunas empresas se implementó. Sí. Si yo le preguntaba lo contrario, si había alguna otra empresa incluida además de las dos empresas telefónicas. Incluido de los bonos, Sí. si ha habido, no tengo conocimiento. Lo que sí tengo conocimiento que no han funcionado mucho los programas de propiedad participada y que por eso no tenemos muchos elementos para avanzar en este punto en particular, que fue
acerca de ese hecho. Yo les agradezco a ustedes la posibilidad de en esta audiencia pública de mostrar nuestra posición. Muchas gracias. Realiza su informe al Tribunal Telefónica de Argentina Sociedad Anónima a través de su representante, el doctor Daniel Sapsay. Buenos días, señores jueces. Mi exposición se va a basar en distintos ejes. El primero tiene que ver con el esquema que se establece de tipo administrativo, a través del cual se llevó a cabo la privatización, que como vamos a ver es un conjunto de normas que se conforman por una ley, la Ley de Reforma del Estado, y 5 decretos. El decreto cuya constitucionalidad se está precisamente poniendo en crisis es uno de ellos y es el único, curiosamente, la parte actora ha considerado inconstitucional. Cuando en realidad vamos a ver que sigue una línea perfectamente coherente en la materia que se discute en la demanda, en los demás decretos, que además completan los espacios que expresamente prevé la ley para el Poder Ejecutivo. Doctor Sapsay, permítame interrumpirlo para favorecer un poco el diálogo y profundizar un poco los conceptos de la controversia. Usted habrá escuchado que la parte actora sostiene que, al contrario de la defensa que la empresa ha desglosado, es decir, que hay un pliego y en ese pliego no hay ningún elemento que pueda justificar o basar el reclamo de las actoras y que incluir una obligación de esa naturaleza afectaría la seguridad jurídica, esto es lo que dice la empresa. La actora ha sostenido recién lo contrario, es decir, que la empresa conocía y debía conocer la existencia del programa y la obligación. Y dio diversos argumentos. ¿Ustedes qué pueden decir al respecto? En primer lugar, doctor Lorenzetti, si me permite, la ley 23.696 de reforma del Estado en su artículo 23, en relación a los programas de propiedad participada, remite al derecho privado, es decir, a la ley 19.550 de sociedades comerciales, en cuyo artículo 30 se establece que estos bonos también, como facultad a la sociedad, pueden ser emitidos a favor del personal. Y en el caso en que se hiciera la emisión y no estuviera previsto en los estatutos, se determina la nulidad insalvable de esos bonos. O sea que claramente estamos frente a una facultad. Creo que la dificultad interpretativa que preguntaba la doctora Gaiton en relación al artículo 29 en el podrá, es que efectivamente tiene una coherencia al remitir el artículo anterior, el 23 de la Ley de Reforma del Estado, al artículo 30 de la Ley de Sociedades Comerciales, evidentemente lo pone en el terreno de la facultad como una aptitud que el Estado podía ejercitar, pero que no necesariamente esto debía ser así. Y además no perdón, doctor Sapsay, con respecto a justamente lo que usted está hablando, ¿por qué razón el doctor Fargo, si en nombre de Telefónica Argentina, impugnó el decreto 2423/91 a través de una impugnación hecha en sede administrativa? ¿Y cuál fue el resultado para mí? Perdón, la última parte no lo escuché. ¿Cuál fue el resultado de la impugnación? Le soy franco, realmente desconozco, porque en ese momento yo no estaba al frente del patrocinio de Telefónica. Bueno, pero el hecho, la primera parte de la pregunta es ¿por qué el Estado, a través del decreto 2423/91, reglamenta en principio la participación de la ganancia de los trabajadores y por qué es impugnado por Telefónica? Sinceramente, es un episodio que desconozco. Está en el expediente, por eso yo lo he preguntado.
Doctor, siguiendo un poco con este razonamiento, usted dice que es una mera facultad. Hay dos argumentos que la actora ha usado en contra de eso, diciendo que no es una facultad, no es discrecional. El primero es que dice que figuraba en el pliego. Y el segundo es que, además del texto constitucional que habla de la participación en las ganancias, es una norma que tiene un significado, no es una norma vacía de contenido. Y este artículo 29 sería una manera de dar aplicación, efectividad a una norma constitucional. Esos dos argumentos, ¿qué dicen la Constitución? ¿Cómo no, doctor? En primer lugar, en los estatutos no figuran los bonos de participación en las ganancias. Sencillamente porque la misma ley, no un decreto reglamentario, había determinado que la emisión de los bonos estaba a cargo del ente a privatizar. Por eso le da además la forma de sociedad anónima, lo cual se compadece con la remisión a la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Por otra parte, en todo el proceso, en los distintos decretos en los cuales se lleva a cabo la redacción de los estatutos, como así también cuando se habla de la modificación de los mismos, como así también en el mismo pliego, donde claramente se determina que las empresas licitatorias del servicio básico de telefonía y los adjudicatarios suceden al ente a privatizar, salvo en aquellos compromisos que expresamente se establezcan en el pliego. No surge ni del pliego ni de ninguno de esos documentos algún tipo de obligación a cargo de mi mandante. Eso es absolutamente así. Habría que recorrerlo y es de fácil comprobación. A ver, su parte hace, como dijo la actora, una distinción entre una licitación y un programa de propiedad participada o algún sistema en el cual parece que otra terminología más que no sea programa de propiedad participada es en lo que ustedes intervinieron. Porque la actora mencionó que ustedes como respuesta dicen que hay un pliego de licitación y no un programa de propiedad participada. Y que según este expediente administrativo, si hubiera sido un programa de propiedad participada, hubieran debido tener que emitir estos bonos de participación en las ganancias. ¿Es correcta esta afirmación o cómo la controvierte usted? Mire, para mí no es correcta, porque simplemente hay que atenerse al programa de privatización que está establecido en la Ley 23.696, que determina a su vez las características de cada una en particular y delega en el Poder Ejecutivo la puesta en marcha de las mismas conforme a la política legislativa que claramente establece un estándar inteligible en la misma ley. Y a partir de allí es que ha ejercitado en distintos decretos el Poder Ejecutivo esa facultad. Y ese es el derecho que legítimamente obligaba a las partes y al cual éstas debían atenerse. Del mismo, como sostenía antes, no surge en ningún lugar la obligación de las licenciatarias para la emisión de esos bonos, que por otra parte, si lo hubieran hecho, hubieran sido nulos, porque así los considera el artículo 30 de la Ley de Sociedades Comerciales, al no estar previstos en los estatutos de la redacción, nada. Siguiendo con este razonamiento, usted dice el fundamento de su argumento es la Ley de Sociedades y el pliego de licitación. El otro argumento por el cual la doctora viene desarrollando su petición es que hay una norma constitucional que establece el derecho de los trabajadores a la participación de las ganancias, que tiene que tener un significado, no puede no tener ninguno. La norma infraconstitucional que le sigue es este artículo que estamos analizando, que dice que el Estado deberá desarrollar un programa. Y luego hay un decreto que dice, aclarando, no se sabe muy bien por qué, si no había ninguna obligación, lo aclara, que no hay ninguna obligación. Entonces
Entonces, ahí es donde me gustaría que usted reflexione jurídicamente cómo es esta relación entre estas tres normas. Perfecto. En primer lugar, doctor, el artículo 14 bis, cuando establece el derecho de los trabajadores a la participación en las ganancias, lo hace como una norma programática, no es una norma imperativa. En segundo lugar, el juego de las normas inferiores, ley y decretos, se está estableciendo un obligado en esta privatización, que es el ente a privatizar, al que se le da la forma de sociedad anónima y se lo faculta a la emisión de los bonos. Y en los distintos decretos posteriores, en los cuales se crean las licenciatarias, se establecen las modalidades de la redacción de los estatutos que estaban a cargo del Estado, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y de Entel, como así también en el contrato de transferencia, que es un nuevo decreto, todo esto a lo largo de cerca de 3 años, se van estableciendo distintos aspectos de la privatización. El artículo 25 es el que reglamenta la propiedad, el programa de propiedad participada, los bonos de participación en las ganancias, y es allí precisamente donde Me parece, doctor, de que ahí no podemos pasar por alto que hubo un decreto anterior, el decreto 2423/91, donde incluía a las empresas telefónicas a emitir los bonos de participación en las ganancias de los trabajadores. O sea, después cambia en el año 92. Justamente ahí está mi duda. O sea, yo creo que el cambio, doctor, es que evidentemente ese decreto se alejaba del espíritu de la ley, porque la ley, en el artículo 23, pone en cabeza del ente a privatizar y exige que se transforme en sociedad anónima. Por lo tanto, el que es coherente con la reglamentación y no es irrazonable, no viola el artículo 28, es un medio idóneo y proporcional, es el 395, porque se compadece efectivamente con lo que la ley determina. Como es otro ente el que estaba obligado a emitirlos, evidentemente debe eximir a las licenciatarias en el programa, que por otra parte es una norma posterior y viene a salvar el error jurídico en lo que significaría absolutamente una reglamentación excesiva e irrazonable. cuando usted dice otro ente, se refiere el ente a privatizar, sobre el cual Telefónica ha hecho hincapié. ¿Y usted cree que un ente a privatizar que no va a tener ganancias el día de mañana podría hacerse cargo de la participación en la ganancia de los trabajadores? Doctor, mire, eso creo que es una cuestión de política, de política decisional, de tipo administrativo, que hace a mérito y conveniencia, en el cual realmente yo no lo puedo merituar jurídicamente. Pero ¿qué ganancias podía dar un ente a privatizar? Que en realidad lo que pasaba era que se extinguía justamente en el momento de la privatización a través de esta conversión en otras sociedades, bueno, divididas, como quedó, además que ni siquiera es la misma, sino que se va dividiendo. Y se extingue naturalmente, y ese era el objetivo, convertirlo en sociedad anónima a los fines de su extinción. Entonces, ¿cómo explica usted que este ente, digamos, pensar alguna política legislativa o algún legislador que pudiera llegar a dar ganancias? Mire, doctora, yo creo que fue la razonabilidad de la política legislativa. Si existe algún hecho ilícito en la comisión del mismo, no está a cargo del demandante, porque el demandante se le excluyó expresamente en todas las oportunidades y en la redacción de los estatutos y en la remisión a la norma, a su vez, de derecho privado que se aplica al sistema, de la obligación de emitirlos. A ver, el pliego al que usted menciona en el artículo 14.2 justamente dice que a efecto de la participación accionaria del personal se aplicará lo establecido en el capítulo 3 de la Ley 23.696, en lo referido específicamente a la compra y tenencia de acciones por el programa de propiedad participada. Entonces, cuando habla del programa de propiedad participada, ¿es una cuestión distinta al programa de propiedad participada que figura en la Ley 23.696 o es algo totalmente diferente, donde el capítulo 3
tiene, digamos, el artículo 29, el artículo 31, que es el que a su vez permitiría pagar, si no llegan los dividendos a ser suficientes con esta participación en las ganancias, está todo dentro de este capítulo. ¿Cómo iban a pagar estos empleados si no llegaba a dar el dividendo en esta participación solamente en el capital sin ganancias? ¿Usted se refiere en relación al ente a privatizar, doctora? No, yo me refiero al ente privatizado, que es el que está, digamos, demandado, que son ustedes. Sí. Yo creo que... O sea, ¿con qué ganancia? ¿Cómo iba a pagar? Porque cuando el artículo 29, además se agrega el 31, donde dice, en caso de los empleados adquirentes, o sea, aparentemente podía haber empleados que no optaran, ¿no es cierto?, por participar en el capital y otros que sí. Los que son adquirentes de capital se destinará al pago de las acciones los dividendos anuales hasta su totalidad de ser necesario. Para el caso de que estos resultaran insuficientes, se podrá destinar hasta el 50% de la participación en las ganancias instrumentada en el bono previsto en el artículo 29. ¿Quién iba a dar dividendos y ganancias? Bueno, yo creo que estas son normas a futuro. ¿Cómo? Perdón. Creo que estas son normas a futuro en relación a una eventual participación en las ganancias y de conformidad además con una facultad que la empresa podría tener a futuro, pero que no pueden aplicarse a la situación que acá se discute, que tiene que ver respecto de un periodo diferente. No me resulta claro. Sí, yo creo que las disposiciones que usted comenta tienen que ver con la eventualidad de futuro. ¿De futuro de quién? A futuro por las ganancias que podría llegar a dar la empresa. ¿Quién las iba a dar? Pregunto porque no me resulta claro quién iba a dar ganancias, ¿el ente a privatizar o el ente privatizado? Bueno, ¿Quién iba a dar dividendos y ganancias? en el caso de la emisión de los bonos que establece la ley, evidentemente tenía que ser el ente a privatizar. ¿Y cómo pagaron la parte de capital? Porque los bonos de participación en el capital sí se emitieron, ¿verdad? ¿Y cómo pagaron los empleados esos bonos, que no son los de ganancias, pero sí son los de capital? Sinceramente, no lo desconozco porque... ¿O no se emitieron nunca tampoco los de capital? Lo desconozco porque sinceramente no pensé que todas esas cuestiones vinculadas con la licitación de una incidencia constitucional en la cuestión. La cuestión, doctor, un poco sería planteada desde otro ángulo del siguiente modo. Es decir, por un lado tenemos una norma constitucional que, como usted dice, es programática, pero habla de la participación de los trabajadores en las ganancias. Como todo programa, usted puede decir no es directamente operativo en un extremo, en el otro puede decir tampoco significa que no tenga ningún contenido. Algún contenido tiene y por algo el constituyente le dio ese diseño a la Constitución. Luego tenemos una norma infraconstitucional que habla, como lo ha dicho Drajaeta en el artículo 29, habla de que deberá emitir bonos de participación en las ganancias, es decir, en los programas de propiedad participada. Se supone también que acá el legislador infraconstitucional intenta desarrollar aquella norma programática en un nivel inferior. En el tercer nivel nos encontramos con dos opciones. Por un lado, el ente a privatizar, que, como aparentemente queda claro, no producía ganancias. Y por el otro lado, una norma, que es este decreto cuestionado, el 395, que expresamente excluye de las dos a la empresa que usted representa, dice no está obligada a emitir bonos de participación en las ganancias. Es decir, que un análisis de toda esa pirámide jurídica lleva claramente a que no hay ninguna participación en las ganancias de los trabajadores.
Entonces, la norma constitucional acá está, por más que sea programática y una intención del legislador constitucional de desarrollarla, vacía de contenido. Este es el punto, parece, constitucional. Lo que pasa que lo regula de conformidad con algo potestativo. Por eso está, creo que es fundamental tener en cuenta la ley 19.550, el artículo 30, donde lo pone como facultad la emisión de los bonos de participación en las ganancias. Y al mismo tiempo lo pone en cabeza del ente a privatizar. De alguna manera se habrá pensado, por el tiempo que llevaría o demás, que eso podía producirse. Yo pienso que ese artículo, era lo que le contestaba al doctor Maqueda, el decreto 395, resulta razonable porque precisamente no está poniendo en cabeza de alguien distinto a lo obligado por la ley a la emisión de esos bonos, sino sería una contradicción en la ley. Tampoco modifica el régimen vigente, porque allí podríamos decir que la inconstitucionalidad es del artículo 30 de la ley 19.550, que también torna facultativo el sistema, no imperativo, es decir, no mejora mucho lo programático de la Constitución, en tanto y cuanto, dentro de este sistema privado, que el mismo Poder Legislativo lo toma para la privatización, sigue como una potestad, como una facultad. ¿Usted entiende que el régimen de privatizaciones se rige exclusivamente por el derecho privado o que en realidad acá hay todo un sistema legislativo de decretos, de participación de autoridades ejecutivas, legislativas, etcétera, que por lo menos dan alguna connotación de derecho público al sistema? O porque de acuerdo a lo que usted dice, parece que en realidad solamente fuera la ley de sociedades lo que estaría rigiendo este sistema de privatizaciones al hacerlo contestativo, como si acá nosotros nos asociáramos y decidiéramos si a los futuros, y hacemos un estatuto de acuerdo a lo cual a los futuros trabajadores les vamos a dar o no participación en las ganancias. Doctora, por supuesto que es un grupo de normas y eso es lo que precisamente yo planteé al principio de mi resumen. Pero es la propia norma de derecho público la que en este punto remite al derecho privado. Y es a eso que hay que atenerse. Como lo deciden la mayoría de las decisiones de cámaras similares que han resuelto esta cuestión. No es un antojo de quien reglamenta, es una obligación en la medida que el legislador lo está imponiendo. Y ahí se debería de haber tachado de inconstitucional a ese artículo de la ley eventualmente, el artículo 23 y el juego con el artículo 29. Hablo de la ley de reforma del Estado. Pero acá de ninguna manera se planteó desde ese punto de vista, como tampoco se planteó la inconstitucionalidad de las normas concordantes de la ley de sociedades comerciales. Pero, doctor, yo quiero volver a algo que usted estaba enunciando hace un momento y que también se lo preguntó el presidente del tribunal. Tenemos una norma constitucional que usted dice que es programática, la de 14 bis. Por debajo tenemos la reglamentación, que es la ley de reforma del Estado, donde dice en su artículo 29, primera parte, dice imperativamente deberá. Y después tenemos una doble reglamentación. Una reglamentación, primero, donde el Estado cumple con el precepto constitucional y con la norma y reglamenta positivamente la participación de los trabajadores en las ganancias en el decreto 2431 del 91. Y después, 2423 del 91. Y después nos encontramos con otro decreto del año 92, que es el 395, que es el que está impugnado. ¿A usted le parece de que realmente no se está violando el 86, inciso 2 de la Constitución
Constitución vigente en aquel momento, que como usted bien sabe, como constitucionalista juega con el artículo 28 y con el 31 en este sentido sobre la razonabilidad, cuando se viene reglamentando la participación en las ganancias y abruptamente se dice estas dos empresas no tendrán que dar participación en las ganancias? Yo no creo que esto es así, doctor, porque pienso que salvo el decreto 24-23, en los restantes mi mandante está excluida de la obligación de la emisión de esos bonos de participación en las ganancias. Y que además esto se compadece nuevamente con lo que establece el artículo 23 de la Ley de Reforma del Estado, que se le impone al ente a privatizar. Creo que la irrazonabilidad provendría precisamente de cambiar al obligado y hacerlo además en contradicción con el contrato de transferencia, con los decretos anteriores que venían en línea con lo que la ley imponía. Máxime tratándose de una cláusula programática, vuelvo a lo mismo, y máxime con la remisión que se hace para este caso a la aplicación del sistema de la ley de sociedades comerciales. Yo veo que es un instrumento idóneo, que es razonable y por el contrario, el haber modificado al obligado sí se hubiera transformado en una violación al artículo 28, lo que por otra parte, así lo entendió también el Poder Legislativo durante todo el proceso, porque creó una comisión de fiscalización, una comisión bicameral de las privatizaciones y en ningún momento impugnó estas disposiciones, es decir, no pierde en ningún momento la materia delegada. Tiene una posibilidad de monitoreo y control a través de un órgano específico y en ningún momento existe alguna posición del legislativo que se haya opuesto a esta tesitura. Doctor César, se ha manejado recién el formalismo jurídico. Usted conoce el CIAC. En la Constitución se reconoce como un derecho social la participación en las ganancias. Eso en consecuencia tiene legitimación, legalidad, validez. Adquiere vigencia a través de lo que se ha señalado acá con el doctor Maqueda y el doctor Lapacete, lo ha fijado con toda claridad. No tiene sentido operativo que va a continuar dentro de la esfera de la gobernanza. Explíquemelo. No le entendí bien la pregunta, doctor, porque no lo escuché bien, perdón. Todo derecho constitucionalmente reconocido goza de legitimación, de legalidad, de validez y tiene que tener vigencia. Y acá estamos negando la vigencia de la norma. Usted dijo que era programática. Usted sabe que yo no sostengo eso. Y dígame por qué cree que es programática y puede alterar la que está alterando. Doctor, creo que es programática, por el 14 bis se determina que esto se establece cuando lo determina así una ley. Es decir, deja en el legislador la ponderación del momento en que esa norma debe ponerse en vigencia con imperatividad. Lo cual en la ley lo hace, pero lo hace en otro obligado. La felicidad o no de la fórmula legislativa elegida es un problema totalmente ajeno a mi mandante. Mi mandante ha actuado conforme a la ley. Debía presumir la legitimidad de todos los actos que eran los que regían el proceso de privatización y debía acatarlos. De lo contrario, estaría siendo responsable por una obligación legal que no podría constituir nunca un hecho ilícito, es decir, sería como dar vuelta el artículo 1071 del Código Civil a mi entender. Me gustaría ir directamente a un punto con el cual terminamos con el representante de la empresa y que estamos insistiendo para que se aclare. La norma constitucional establece la participación en las ganancias. La norma infraconstitucional, que es el artículo 29, dice que el Estado deberá. A partir de ahí se abren dos opciones. Una es la de la empresa que comparece este litigio, que dice que ha licitado y que en esa licitación no había ninguna obligación y por lo
tanto no ha emitido los bonos. Y que eso correspondía al ente a privatizar. Por el otro lado, el ente a privatizar no producía ganancias. Entonces hay dos interrogantes en relación a esta estructura argumental. El primero es, el Estado ha sostenido que esto es discrecional, dar o no. ¿Cómo se compadece esto con la norma constitucional? Y el segundo es, el ente a privatizar no producía ganancias. ¿Cómo estaba pensado? La postura que digamos que mi representada iba a plantear acá respecto al decreto 395 era su validez en cuanto a que encuentra su motivo en la misma ley 23696. Las mismas delegaciones que la ley 23696 hace en razón de la urgencia y la emergencia que había, que la misma ley, la característica de emergencia que tiene la 23696 y de excepcionalidad, le da una serie de atribuciones al Poder Ejecutivo a efectos de llevar a cabo toda la tarea que la misma ley establece. Entre estas delegaciones que da al Poder Ejecutivo Nacional, podemos ver que le da atribuciones de fijar políticas dentro de los pliegos de bases y condiciones. Le da en el artículo 11... A ver, doctor, vamos a tratar de precisar, porque usted dice que la ley se dicta en un contexto de emergencia. Sí. Estamos hablando del programa de participación en las ganancias. El programa de poder participar, correcto. Y participación en las ganancias me gusta más, pero es el texto constitucional. Participación en las ganancias. Dentro de este mismo proceso de privatización hubo otras empresas y hubo programas. Sí. Es decir, que no hay una relación directa entre el marco general y la aplicación concreta. ¿Por qué en este caso? En este caso yo puedo explicarlo. El caso de las privatizaciones de las telefónicas fue la primer privatización en donde se puso o se instrumentó un programa de propiedad participada. Digamos, con posterioridad a las privatizaciones de las telefónicas, por ahí de algunos errores que pudo haber en el proceso de instrumentación, todo el resto de los programas de propiedad participada que he instrumentado en el orden de los 55 programas que están, algunos en vigencia, otros no, a partir de esta experiencia de la implementación de estos dos programas de Telefónica y Telecom, se adquirió esta experiencia y se cambió la metodología. Se hicieron acuerdos generales de transferencia tipo, pactos de fideicomiso tipo, ¿para qué? Para que todos los programas de propiedad participada tuvieran las mismas normas. De hecho, a partir de la privatización de estas licenciaturas telefónicas, no hubo más ningún inconveniente en orden a la instrumentación del Acuerdo General de Transferencia, de los bonos de participación en las ganancias y de todos los otros documentos que se firman para la instrumentación de un programa de propiedad participada. Perdóneme, doctor, pero me parece que lo que usted ha dicho puede aclararnos bastante de que en este sentido el Estado es un experto, por lo tanto el Estado no asume la total responsabilidad que le corresponde en este caso porque no instrumenta la participación en las ganancias del artículo 14 bis y de la ley de reforma del Estado. ¿Puede entenderse así esto? Sí y no, en este sentido. Obviamente, lo digo por experiencia, yo estuve ahí, yo estaba en el Ministerio de Trabajo en ese momento, donde yo recién entraba en el tema de los programas de propiedad participada como asesor del Ministerio de Trabajo en ese momento. Sí, es verdad, había experiencia, había inexperiencia, pero la inexperiencia lógica de tener que encarar algo nuevo y novedoso en Argentina. Los únicos antecedentes que teníamos eran los ISOs en Estados Unidos, que era el único antecedente con el que contábamos, que entre paréntesis tuve que buscar antecedentes en esas legislaciones para aplicarlas aquí. Pero acá hay cosas que van más allá de la inexperiencia del Estado, por usted reconocida, que es muy leal y muy importante para este caso.
O sea, por debajo del texto constitucional en el 14 bis, por debajo de la ley de reforma del Estado, hay dos decretos por parte del Estado, el 2423/91, donde sí incluye a las telefónicas en la participación de las ganancias, que vamos a llamar así, de los trabajadores. Y después, en el año 92, el 395 que las excluye. En el medio hay un trámite, hay un expediente que está a su vez está en nuestros expedientes, hay un expediente administrativo que se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo, que lo inicia el doctor Fargosi, en nombre de Telefónica Argentina, donde piden la exclusión. ¿Qué influencia tuvo esto concretamente? La verdad, evidentemente yo desconozco la influencia que tuvo ese expediente en el marco del proceso de firma del decreto 395. Si se me permite, yo la fundamentación para mí del 395 viene de la característica propia del programa de propiedad participada que establece el artículo 21. Como ustedes todos saben, el artículo 21 dice expresamente que el Estado podrá implementar un programa de propiedad participada en las empresas sujetas a privatización. Evidentemente, esta capacidad que tiene el Estado, digamos, de darle vida o no a un programa de propiedad participada, para mí está dentro del principio de que quien puede lo más, puede lo menos. Digo, si el Estado Nacional, a través de la misma ley que lo autoriza a instrumentar un programa de propiedad participada o no en un proceso de privatizaciones, creo que no puede ser cuestionado que tenga la atribución de instrumentar un programa de propiedad participada con alguna limitación, como son los beneficios de los bonos de participación en las ganancias. Usted calificó de error en este primer caso que hizo que después, esta inexperiencia, pero usted dijo error, del cual ustedes, por decir, aprendieron y después hicieron un contrato tipo, etc. Y en todos los demás casos hubo, además de propiedad participada, participación en las ganancias. ¿Cuál fue el error o por qué entendieron que esto es un error? Yo me refería a errores en los procesos de instrumentación. Todo esto, no me refería específicamente a un error que haya habido en este tema en particular, sino me refería en forma genérica a los errores de implementación en cuanto a la confección de padrones, en cuanto a cómo distribuir la correspondencia, en cuanto a cómo comunicarnos. Esto me refería a estos temas administrativos, digamos, que impone manejar la cantidad enorme de trabajadores que había que firmar los acuerdos generales de transferencia. Por eso, inclusive, los acuerdos generales de transferencia no se pudieron firmar por cada uno de los trabajadores, sino los firmaron los representantes gremiales. Por ejemplo, en ningún otro caso los representantes gremiales firmaron los acuerdos generales de transferencia. A ver, pero usted no está respondiéndome porque usted calificó de error. En realidad, acá no estamos hablando de temas administrativos secundarios o accesorios que haya tenido o no el Ministerio. Yo entiendo que todo esto habrá sido muy complicado, pero usted dijo que algo así como que de este error aprendieron porque después todas las demás tuvieron un contrato tipo, un programa tipo, y además que yo sepa, y esto usted me lo desmentirá, en todas se dio participación en las ganancias. Sí. Solamente en el caso de Telefónica se excluyó a través de este decreto del año 92. Sí, le reitero, no me estaba refiriendo en particular respecto a este error, como que era respecto a esto de los bonos de participación en las ganancias. No creo que me haya referido en particular a eso. Me referí a errores en el tipo de la administración. Sin perjuicio de el contexto, sí, es verdad, en todos los demás programas de propiedad participada se previeron los bonos de participación en las ganancias. Es correcto. ¿Usted entiende que esto es una facultad potestativa del Estado o discrecional? Yo entiendo que, como el Estado puede lo más, reitero, que es no hacer un programa de propiedad participada en una privatización, puede lo menos, que es instrumentar un programa con algún recorte en los beneficios que tienen los programas de propiedad participada. ¿Y a qué se debe que el Estado solamente lo hizo de acuerdo a sus mismas palabras? Discúlpeme, ¿A qué se debe que el Estado decidiera utilizar esta discrecionalidad o este modo de hacer lo más y no lo menos
en esta sola empresa y no en todas las 50 y pico que usted. Yo le voy a dar una explicación que es exclusivamente mía, no lo puedo llevar a quien represento allá. Es una experiencia mía que yo viví en ese momento. Para mí fue una decisión política. ¿Que la tomó usted? No, por mí no pasaban decisiones políticas sino solamente técnicas. Yo creo que fue una decisión política para, digamos, para facilitar la privatización. La privatización era el primer gran proceso de privatización con inclusión de un programa de propiedad participada y yo estimo que ha sido una decisión política tendiente a facilitar la privatización. ¿Y por qué esto la facilitaba y entonces después la dificultaron? Porque usted dice, esta es la primera, es tendiente a facilitar. Y todas las siguientes hicimos lo contrario. ¿Qué pasó? ¿Las quisieron dificultar? No es que hicimos, no es que hicimos lo contrario, se instrumentó realmente dentro de los pliegos de las demás privatizaciones, ya dentro de los pliegos tomó la decisión el Poder Ejecutivo porque, le explico, toda esta documentación que yo dije que se creó a los efectos de estandarizar la implementación de los programas de propiedad participada, fueron aprobados estos modelos por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto fue en el año 93, o sea, un año después de esta privatización. Sí, pero perdónenme con respecto a esto que le está preguntando la doctora Jaime. En la contestación de la demanda, el Estado Nacional afirma de que existe una inescindible relación entre los programas de propiedad participada y la emisión de los bonos de participación de las ganancias. A ver, ¿podría profundizar usted sobre esta afirmación? Porque si el Estado lo dice... Discúlpeme, si me puede repetir que existe una relación... Pero yo textualmente, sí. Existe una inescindible relación entre los programas de propiedad participada y la emisión de los bonos de participación de las ganancias. Sí, la relación es directa. Los bonos de participación en las ganancias es una parte más que puede dentro del programa de propiedad participada. La relación es directa. Sí, pero ¿usted cree que, o sea, esto está vinculado con lo que venimos, con lo que se viene desarrollando en la audiencia? Sí, yo creo que ¿Usted cree que el Poder Ejecutivo, o sea, tiene facultades que se desprenden de la ley de reforma del Estado para apartarse de principios que demanda la misma ley de reforma del Estado cuando reglamenta a través del 395 del año 92? Sí, yo creo que sí. Por el principio, en el artículo 11, la ley 23696 le da facultades al Estado para fijar políticas dentro de los pliegos de licitación. Si quiero se lo leo textualmente. Sí, pero yo lo tengo acá. Sí. Pero sin apartarse de la presente ley, dice el artículo 11. Y en la presente ley, en el artículo 29, dice deberá. Sí. Y después en el inciso 13 del artículo 15, le dice que le da facultades al Estado para fijar todas las normas tendientes al cumplimiento de la ley. En este caso, yo creo que se podría considerar que dictar las normas jurídicas tendientes al cumplimiento de la ley, podría considerar que este decreto fue para el cumplimiento de la ley porque los bonos de participación en las ganancias podían interferir en la privatización. Pero usted dice que en aquel momento usted estaba en el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿cómo se explica que en el año 91 se hubiera dictado un decreto que es el 24-23 donde establece la participación de las ganancias de los trabajadores? Después hay una actuación judicial por parte de Telefónica y Telecom, o sea, pidiendo de que esto no sea así, y en el año 92 hay otro decreto, el 395, donde dice no, o sea, la política del Estado es de que no participen los trabajadores de las ganancias, porque parece como muy contradictorio y sospechoso. La verdad, le vuelvo a reiterar que mi actuación dentro del Ministerio era meramente técnica. Doctor, quiero precisar alguna cuestión en relación a la pregunta que le está haciendo el doctor Maqueda. La primera es que usted habla en representación del Estado, de manera que sus experiencias personales y opiniones personales
debemos siempre considerar que usted habla en representación del Estado, ¿no es cierto? Lo que dice obliga al Estado. Habrá cosas que conoce, otras que no, pero deberá tener instrucciones de su cliente para defenderse en esta audiencia. Yo quisiera, sí, para aclarar lo que le ha preguntado el doctor Maqueda, usted por un lado dice que es discrecional. Entonces, ¿cuál es el significado en los programas de propiedad participada el ente a privatizar deberá emitir? No tiene ningún significado, primera pregunta. Y segundo, ¿por qué esa contradicción entre un decreto y otro que expresamente le ha preguntado el doctor Maqueda? La obligación del ente a privatizar evidentemente ya se ha debatido, digamos, acá respecto a cuál es la figura del ente, la obligación que tiene el ente a privatizar. Yo, de alguna manera, entiendo que el ente a privatizar ha tenido durante su actuación como sociedad anónima más de un año, y en ese tiempo se puede haber establecido la obligación, o podría haber establecido los bonos de participación en las ganancias antes del proceso de privatización, pero no se hizo. Respecto a la segunda parte de la pregunta, usted me preguntó ¿qué es la contradicción o el cambio de criterio? El cambio de criterio respecto al decreto 395, respecto al 2423, la verdad que usted dice, es verdad, yo represento al Estado Nacional, pero entiendo que el Estado Nacional tiene atribuciones de orden político que no puedo yo analizar en este momento. Las decisiones políticas escapan, digamos, a la explicación que puede dar un funcionario que tiene una característica técnica. Así que les pido mil disculpas, no es que... Sí, pero las decisiones políticas no escapan a la razonabilidad, eso es que estamos preguntando. Sí, yo la racionalidad que le encuentro a la motivación política, digamos, a la razón de por qué yo sostengo que el decreto 395 es válido, es alegando el principio de que si puede lo más, puede lo menos el Estado. Esta para mí es la justificación de por qué el 395 es constitucionalmente válido. A ver, acá no hubo, está claro, participación en las ganancias, que usted dice que no debía haber. Hubo participación en el capital, o sea, hubo propiedad participada. El 10% no entró en la licitación porque siempre estuvo destinado para los empleados. Esto se cumplió. ¿Cómo pagaron o cómo debían pagar los empleados estas acciones, los que compraron estas acciones? Porque yo leo, de acuerdo al 31, que los adquirentes iban a pagar con los dividendos anuales y después con hasta el 50% de las ganancias. ¿Cómo estaba previsto este pago? ¿O cómo pensaba usted cuando hizo, no sé, supongo como técnico, usted participó en el pliego? No, tampoco. Yo le digo cómo se paga. Esto se pagó con la distribución de dividendos. La característica del programa de propiedad participada de las telefónicas, a diferencia de los demás, el precio de las acciones que salieron en ese momento fueron, en el mercado, fueron bastante, no fueron muy caras las acciones. Y como es de público conocimiento, las telefónicas en los primeros años tuvieron unas actividades bastante importantes, lo que permitió que los trabajadores de las empresas telefónicas cancelaran, o sea, pagaran el precio de sus acciones en tiempo récord. Ningún otro programa de propiedad participada pagó las acciones en el tiempo que pagaron las acciones de los trabajadores de las telefónicas, que fueron, creo, no equivocarme, pero en 3 ejercicios, o en 4, pagaron el total de la deuda que los trabajadores tenían por sus acciones. Pero esto pasó porque dio mucha ganancia. Y si no hubiera dado, ¿cómo se iba a cumplir la segunda parte del 31? ¿Lo iban a perdonar o cómo iba a ser? No, porque las acciones, es decir, el 50% que se aplica del bono de
es los dividendos. No, la otra es subsidiaria si no llega. Es subsidiaria, Sí. e inclusive la ley misma dice que esto no excluye otro medio de pago. De hecho, muchos programas han pagado toda la deuda, digamos, con plata prestada por bancos y han vendido sus acciones. En el caso de las telefónicas han pagado en muy poco tiempo las acciones y después los mismos trabajadores vendieron estas acciones en el mercado, teniendo una importante ganancia. Pero estas no eran acciones clase C. Sí, pero una vez que las acciones clase C, dice el mismo régimen de propiedad participada, una vez que las acciones están pagas, las acciones quedan liberadas. Y al ser liberadas, los mismos trabajadores tienen, creo que la obligación de solicitar a la sociedad el cambio de clase, a clase B, y esas acciones son vendibles en el mercado. Sin perjuicio de ello, algunas acciones clase C de la propiedad participada también tienen un mercado secundario, pero obviamente con ¿Entre los mismos empleados? No, entre los empleados y en el mercado de valores, digamos, pero con un valor obviamente menor por la diferencia de cambio de clase, pero tiene valor. Doctor, en el decreto la constitucionalidad se cuestiona, que es el 395, en el artículo 4, dice que las empresas, esa es la aquí demandada, dice, no están obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal. Porque esta es una norma aclaratoria, no hay obligación. ¿Por qué el Estado se siente en la necesidad de aclarar algo que según usted no existía, no había obligación? ¿Por qué razón se dice así? Bueno, la razón es para que no existan reclamos, seguramente, porque si hay una norma que establece, evidentemente la norma, existiendo un decreto, ya hay este tipo de reclamos. Si no hubiera existido el decreto y no se hubieran incluido los bonos dentro del pliego de licitación y dentro del estatuto social como deberían haberse incluido, hubiera habido más reclamos todavía. ¿Y por qué no está fundamentado ese decreto, el 395? ¿Por qué no está Fundamentado. Fue una decisión del Poder Ejecutivo, yo la verdad que no tengo conocimiento de los fundamentos. La palabra eximir, ¿qué quiere decir para usted? Porque acá ustedes en la presentación preliminar del alegato dicen que por el decreto 395 exime de la obligación de emitir los bonos. ¿Quiere decir que antes tenía la obligación y después no la tuvo? O sea, no me cierra bien un poco con el doctor Maqueda, esta pirámide legislativa. ¿Desemboca en el 395 que exime o es algo que en realidad nunca existía y esta es una norma aclaratoria del 395? A mi entender, es una cuestión, digamos, la palabra eximir, la verdad
2016 en el Poder Ejecutivo Nacional para fijar políticas o para crear las normas que sean necesarias para el cumplimiento de la ley. En esos fundamentos, en estos dos fundamentos, el artículo 11 y el inciso 13 del artículo 15, más el principio del artículo 21 que le da facultad al Estado para hacer o no hacer un PPP, es donde yo fundamento la validez constitucional del decreto 395. Sí, hay artículos constitucionales que están por encima de la ley. El tribunal no tiene una pregunta para hacer, le agradecemos. Muchísimas gracias. Queda concluido el acto. Se invita a los expositores a tomar el acta del directorio. Gracias.